espíritu al bolsillo. Correcto. Bueno, Buenos bienvenida a días. Tatizana. Qué placer recibirte. Gracias a ustedes por la invitación y yo los escucho y si enero es un mes que lo vemos largo porque venimos de un mes anterior que es diciembre donde hay mucho gasto, ¿no? Hay mucho movimiento económico, entonces, pero cuando las personas se planifican, el mes se reduce porque todos los gastos deberían de estar en un presupuesto, incluso los navideños. Entonces eso ayuda a que empecemos a tener el control sobre nuestras finanzas. Ok, ya no me planifiqué en Navidad. Evidentemente hice gastos excesivos, utilicé Cachea para absolutamente todo y tengo cuotas, bueno, estratosféricas. ¿Cómo hago ahora para emplear una estrategia de finanzas que me pueda ayudar a, bueno, salir adelante en estos meses? Sí, mira, lo primero que nosotros hacemos desde Finanzas del Ser y en la filosofía de nosotros es una vida en equilibrio. Y lo importante es saber no solo cómo te verás al 31 de diciembre de 2025, sino cuál es tu punto de partida. Y en ese punto de partida nosotros vamos a revisar cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son tus deudas y las inversiones. Entonces, desde el punto de vista financiero, ahí tú tienes que saber dónde estás parado para poder saber hacia dónde vamos a ir y tomar un plan de acción en base a la situación económica de cada uno. Por lo menos tú me hablas de Cachea. Bueno, sí, es un instrumento que te permite adquirir bienes y servicios, pero ¿hasta qué punto te endeudaste? Entonces hay que ver tu nivel de deuda y establecer un plan. Hay diferentes herramientas como para que las personas puedan empezar a pagar sus deudas, porque al final eso es una de las partes donde yo digo, te vuelves esclavo del dinero. El dinero no está trabajando para ti, tú estás trabajando para el dinero. La vida te está viviendo. Sí. La vida. Y recuerda Vive que la es vida. importante, vive la vida, No no dejes que la vida te viva. Sí, Sabes sí. que hablamos de las deudas y yo al inicio del programa mencionaba que yo tengo mucho miedo a quedar endeudada, sea cual sea la cifra, ¿no? Si es grande, si es pequeña. Yo tomo mucho en mente el tiempo también de tomar la decisión de gastar si no tengo el dinero. Prefiero ahorrármelo, ¿sabes? No me lo gasto y ya está. Pero hay muchas personas que también viven con la mentalidad de apostar quizás a adquirir un bien, un servicio, algún producto, etcétera, y luego ponérselo como reto poder pagarlo. Eso existe también. Sí, lo que pasa es que eso depende yo creo que cada uno tiene una programación con respecto al dinero. Y hay muchos que gastan y después se sienten culpables. Hay otros que se ponen un reto porque al final el dinero es un medio. ¿Y qué sucede? Que el dinero siempre tiene una dirección. Y eso sucede mucho cuando tú vas a adquirir un bien, por ejemplo, una casa, un carro. A lo mejor tú no tienes el dinero completo, pero tú te pones como una meta adquirir ese bien según una planificación financiera de cuál es tu situación. Entonces, al final es una proyección. Pero ahí es donde yo siempre incluyo de que más allá de las metas, porque de repente ustedes quieren comprarse una casa y una casa es prácticamente eso, te vas a endeudar a largo plazo sin saber si tienes los recursos, porque Claro. bueno, se supone que te pueden prestar para completar, pero ahí está la proyección, ¿en quién me debo convertir yo? Y es ahí donde yo involucro la riqueza física, la riqueza emocional, la riqueza mental y la riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque para yo poder llevar a cabo todos esos compromisos, yo me tengo que convertir en la persona que está al nivel de los compromisos que yo estoy adquiriendo. Y muchas veces las personas no llegan a sus metas porque no se proyectan de que pueden lograr más cosas. Yo puedo estar hoy ganando $1,000 mensuales, por ejemplo, que eso se traduce al año en $12,000 al año. Yo puedo decir que en el 2025 yo puedo duplicar esa cifra, vamos a llevarlas a $24,000. ¿Cómo lo hago? Entonces allí es donde nosotros tenemos que ir viendo en quién me convierto yo para lograr esas metas. Porque al final las metas financieras es un conjunto de todo, por eso yo hablo de equilibrio. Es la persona en la que te conviertes, es en qué voy a crear yo para saber cómo logro eso. Una de las cosas que nosotros hacemos al principio para definir tu situación financiera es cuánto ganas. Muchas veces tú estableces el ingreso en base a lo que ganas mensualmente, pero yo llevo a las personas a la hora. ¿Cuánto cuesta tu hora de trabajo? Porque el dinero es energía vital que tú intercambias por tiempo. Entonces, cuando tú llevas ese ingreso mensual a lo que ganas por hora, yo le pregunto a las personas, bueno, ¿tú te estás siendo valorado en tu hora laboral o estás dejando el alma en el proceso? Hay personas que cuando van a esa realidad,
Tú sacas la cuenta y ganan $1 a la hora. O sea, Sí, yo creo que hay un tema de echarle cabeza a este tipo de situaciones. También lo que adquirimos, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de adquirir un carro, te vuelves esclavo de esto, porque no es solamente conseguir el dinero para el carro. Sabes que tienes que ponerle gasolina, sabes que tienes que hacer cambios de aceite, mantenimiento, y eso consume muchísimo. Y aquí vamos hacia esta idea que la saqué de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, en qué invertimos nuestro dinero. Y yo creo que la pobreza a veces también está en la mente. A ver, mira, me llegó una platica, voy corriendo a comprarme una moto. claro, pero depende para qué la vas a usar. Exactamente. ¿Cuál es el sentido de esto? Es decir, me llegaron $1,000. ¿Qué hago con esto? O me compro el iPhone o de pronto trato de invertirlo en algo que pueda hacer que se me multipliquen esos $1,000. Es así. ¿Cómo cambiamos la mentalidad para atraer esa abundancia? Fíjate, yo pienso que tienes que tomar acciones que te lleven a un resultado distinto. Nosotros tenemos una distribución de un presupuesto, porque por ejemplo tú me dices, yo gano $1,000, ¿cómo distribuyo esos $1,000 para que no solo sea para pagar o para sobrevivir? No puedes pasar del 50% de los gastos, es lo ideal de tus ingresos. Luego, yo lo distribuyo el otro 50%, ¿de qué manera? De que tú puedes hacer crecer tu dinero, porque ahí tú cambias esa programación financiera. Estamos acostumbrados a creer que hay cosas que compramos que son activos. Por ejemplo, una casa, considérala un activo en un balance. Pero si tú vives en esa casa, entonces es un pasivo porque estás sacando dinero de tu bolsillo. Los activos ingresan dinero en tu bolsillo y los pasivos sacan dinero de tu bolsillo. Entonces, cuando yo recibo el dinero, ¿qué es lo que yo hago con mi ingreso? Entonces ahí es donde viene la planificación. Tus gastos no pueden pasar más del 50%. Yo lo diría que llegue al 70%, pero ya más de ahí es una persona que está sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no se permite que la diferencia que le quede le permita hacer crecer su dinero. Entonces, si lo establecemos en el 50%, el otro 10% yo lo utilizo para, yo me pago a mí primero. Por ejemplo, cada vez que yo recibo dinero, págate a ti primero, porque tú te tienes que dar prioridad. Y eso a nivel de abundancia, de conciencia de abundancia, yo me siento de que estoy ahorrando y que soy una persona abundante porque me permito mantener el dinero. El otro 10% yo lo utilizo para inversiones. Tú tienes que buscar algo donde puedas invertir y donde puedes recibir un retorno. Eso dependiendo de las condiciones de la persona, tú puedes comprar algo, venderlo, obtener una ganancia. Eso se llama ganancia de capital, porque hay diferentes tipos de ingresos, ¿no? Está el ingreso ganado, que te lo ganas por un sueldo, un empleo o un servicio profesional. Está el ingreso como ganancia de capital, que es cuando yo tengo un dinero, compro algo, lo vendo, tomo una ganancia. Está el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es aquel que yo percibo sin que yo tenga que trabajar. Entonces ahí, ¿en qué puedo invertir ese ingreso? Bueno, en inversiones en la bolsa es una manera. Si de repente tienes una moto, pero ya no la utilizas para tu uso particular, sino que esa moto la pones como mototaxi y te genera un ingreso. El carro, el que conduces es un pasivo, pero si ese carro es un taxi te está generando ingresos. Entonces yo voy convirtiendo esos bienes en ingresos pasivos que me permitan ingresar dinero a mi bolsillo. Entonces allí tú empiezas a cambiar la mentalidad. ¿Cuál es la otra distribución? Voy por las inversiones. Yo siempre destino el 10% al desarrollo personal. ¿Por qué? Porque donde tú estás hoy, quizás tengas que crecer, entonces a lo mejor te falta cosas por integrar en tu vida y aprender para tú poder seguir creciendo. Entonces yo le recomiendo a las personas que destinen ese 10% al desarrollo personal y muchas veces para desarrollar habilidades que tú puedas monetizar, porque cuando tú generas más habilidades puedes generar más dinero, entonces eso te incrementa tus ingresos. Otro 10% lo utilizo para es la parte como de donación, ahí yo incluyo a mis padres o algo que tenga que hacer en la comunidad, alguien que de repente quiera yo ayudar y me nazca del corazón, porque el tema de la donación tienes que hacerla desde que te nazca, ¿no? Y más o menos esa es la distribución que yo genero en el presupuesto. De verdad que eso ha ayudado a que tú edifiques tus finanzas desde el ser, independientemente de que ganes $100. Tú empezando, el que empieza con lo pequeño, administrar lo poco que tiene, pues podrá administrar lo mucho que le llegará.